El Colegio de Sinaloa presenta En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. Trabajo, arte, ciencia, investigación, expresión. En Curso. Comenzamos. El Colegio de Sinaloa coadyuva en la formación continua de estudiantes, profesionistas, académicos y público en general, mediante convenios de colaboración entre las diversas instituciones públicas del estado de Sinaloa, pero de manera específica mediante una oferta propia de cátedras magistrales coordinadas por los miembros del Consejo Colegiado. Hola, ¿qué tal, amigos radioescuchas? Yo soy Gerardo Osorno y este es un programa más de En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. En esta oportunidad vamos a platicar con la maestra Georgina Martínez, una persona que ha dedicado una buena cantidad de su vida laboral a producir contenidos de medios para pequeños, es decir, para niños, y básicamente lo ha hecho tanto en la radio pública o en las radios culturales de nuestra entidad, y así como también ha recibido la oportunidad de hacer medios impresos para pequeños en instituciones de nuestro gobierno estatal. Así es que su trayectoria es amplia y verdaderamente encomiable su labor, porque no mucha gente dedica su tiempo recibiendo a veces una remuneración pues muy simbólica para producir contenidos de medios para niños, que muchas veces son los olvidados de los medios de comunicación. Y además no es fácil. Los niños perciben de una manera muy especial las cosas y no se puede hacer igual un contenido mediático como se hace para una persona común o un adulto, digamos. Así es que vamos a escuchar en la voz de la maestra Georgina Martínez su experiencia en este trabajo que ya he citado. El día de hoy es un gusto tenerla con nosotros, maestra. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Pues estoy encantada de estar aquí y en cualquier espacio donde me permitan hablar de el trabajo, no solamente mío, sino del trabajo que se puede hacer cualquier persona que nos esté escuchando por abonar en el espíritu de los niños. Me encanta y es algo en lo que creo firmemente que le da mucho sentido también a mi vida. Y te puedo contar la historia de cómo surgió. Me encantaría. Tengo 14 años editando un periódico muy especial, se llama Alas de Papel. Soy la editora y pertenece a un programa bipartita por medio del Instituto Sinaloense de Cultura y el Instituto de Cultura a nivel nacional. Se unen para hacer un proyecto editorial donde los niños de Sinaloa escriben. Bueno, ¿qué escriben los niños en este periódico? Los niños escriben cuento, poesía y algo muy importante, lo que se trata de tradición oral. Es decir, nos cuentan las leyendas que les cuentan nos cuentan sobre lo que sus abuelos les platican de los pueblos, las leyendas. Tú sabes que en todo buen pueblo que se precie de Sinaloa hay una llorona. Y cada llorona, la de Escuinapa, la de los Mochis, tiene su estilo, ¿no? Su fantasma, a qué se dedica la gente, que si los guaracheros, que hemos perdido, uno vive en la ciudad y no sabes que hay un talabartero que vive de esto, y que a lo mejor el alfarero. Todo que recoge un Sinaloa tan diverso y estas tradiciones, costumbres, fiestas, festejos, museos, edificios históricos, los niños escriben sobre eso. Es un periódico único en el país porque la mayor parte de los periódicos que se hacen para niños son escritos por adultos. Este es un periódico de niños para niños y se hace a través de talleres itinerantes que me ha tocado en algunas ocasiones darlo yo, o en otras ocasiones hay maestros que están de fijo en Mazatlán, en Los Mochis, en las principales ciudades, en Rosario, Badiraguato, y ahí vamos
pidiendo a maestros que se sumen a ese proyecto. Empezamos con 3 ciudades, las más importantes del estado, y ahora tenemos maestros que se suman a él, siempre abiertos. San Ignacio, por ejemplo, Rosario, en fin. Es un periódico muy lindo que en su contraportada tiene la pintura, obra de arte, dibujos o a veces alebrijes o cuestiones así en tercera dimensión realizadas por niños. Y pues una vez que estaba corriendo este periódico, se abrieron, escuché que se iba a abrir en Radio Sinaloa, una estación de gobierno del estado. Y yo fui y dije, miren, tengo este periódico y me gustaría esto mismo de que hacemos, de no solamente hacer que los niños lean, sino que escriban, que es un proceso de otro flanco, pues. Uh-huh. Entonces, fui allá y me dijeron, ¿qué te parece si fui en octubre, les dejé un proyecto para hacer un programa de radio para niños en donde se hablara de valores, de lo que somos como sinaloenses, de leyendas, todo lo que yo había creado como idea de este periódico, que tiene sus secciones desde los cuentos breves, desde la inspiración de la poesía, hasta lo que hablan de los municipios, pueblos, etcétera. Dije, bueno, lo puedo hacer en la radio. En ese momento que yo empecé cuando empezó la radio en el 2004, pues no había un programa infantil al aire. Dije, bueno, ¿por qué no lo hago yo? Y en ese aprovecho el espacio de la radio para contar cuentos. Mi inspiración fue que de niña, pues yo escuchaba a mi mamá decir que hubo un Francisco Gabilondo Soler Cricri que contaba cuentos, y que también aquí en Culiacán algunos programas invitaban a los niños, hasta me cantaba el eslogan mi mamá, ¿no? Y que era la estación de Culiacán y que contaban cuentos también. Y dije, bueno, yo sé que los niños están pegados al iPad, a la televisión, y que es muy difícil competir con todo eso visual y que casi se meten dentro del juego con el puro oído. Es el único sentido en que interviene. Entonces mi voz tiene que hablar, tiene que hacer sentir. Entonces yo propuse, para no hacerte el cuento más largo, no sé si me estoy yendo muy rápido. No, perfectamente. Fui y dije, oigan, ¿qué tal si hacemos esto con esta ilusión de que yo había estado trabajando en Mazatlán, pero me tuve que regresar a Culiacán, y en Mazatlán yo había formado un equipo de niños que les decía, vénganse, vamos, y si había un evento cultural, lo íbamos a cubrir. Éramos como de notas culturales. Pero también un día les dije, vénganse niños, vamos al malecón, que la sede estaba en el Museo de Arte de Mazatlán, que está muy cerquita del malecón viejo, pues de Las Altas. Vamos a sentarnos, niños, les decía, en la orilla del mar. Abran sus ojos, tomen su libreta y la pluma. Y después de un rato, los niños, vamos a ver qué estamos viendo y vamos a hacer historia. Les dije, esto también es periodismo, narrar qué está pasando. Unos me hablaron de que si vieron o no este rayo verde mágico que es al atardecer, otros que si los perros estaban platicando. Y de repente yo dije, mira, cuánta poesía hay en los niños. Yo todavía no era mamá, ¿no? Entonces era soltera y dije, ¿por qué no hacer que estos niños de Sinaloa, te estoy hablando cuando empecé con el periódico, empezó primero como un taller, luego me ofrecieron la edición del periódico y se fueron sumando niños. Dije, bueno, ¿por qué no hacer que los niños de Sinaloa también escuchen cuentos? Dije, me voy a atrever a hacer esta locura. Y cuando me dijeron que sí en Radio Sinaloa, es así de que yo fui y empieza a ser, yo fui así como en octubre a la inauguración, dije, me van a hablar. Entonces me dijeron, empiezas el 2 de diciembre, me acuerdo. Y yo, Dios, hace mucho que no hacía radio, había hecho periodismo anteriormente en otras, en Mazatlán, en Culiacán. Cuando aceptan los proyectos. Sí, yo ahí, o sea, como que cuida bien con lo que sueñas, ¿verdad? Cuida bien tus sueños porque se te pueden cumplir. Entonces, cuando yo dije, bueno, tengo esta oportunidad, vamos a hacerlo, dije. Y con aquel entusiasmo empecé a contar cuentos, tenía secciones. Batallé para tener primero 3 niñas, que eran las hijas de Hito Contreras, que es un gran ilustrador, amigo mío, claro, que también se involucra en la edición de este periódico. Y después otros niños han ido, venido, otros ya andan dedicándose a la radio, pues el programa ya tiene 13 años. Hemos hablado de Sinaloa. Lo bonito del programa es que viene un invitado, por ejemplo, viene un músico, les toca y luego les explica cosas que a lo mejor se te hacen así, a los intelectuales dirán, ay, ¿por qué le preguntan que si le duele al violín? O por ejemplo, una vez que estaba Arjona Amabilis, lo llevé, que
en vida, y me acuerdo que le preguntaban cosas del escudo de los niños que a lo mejor los intelectuales podrán decir, ay, ¿por qué le preguntan eso? No, bueno, pero son niños. Pero los niños de preguntan cosas fluya, ¿no? tan hermosas, y de repente ha habido tanta magia en estos 13 años, ¿no? Me acuerdo mucho, fue José Ángel Espinosa Ferrusquilla, y yo preparé unos niños para que le cantaran y todo, como el maestro, y los escuchó, se emocionó mucho, le dio indicaciones a la niña que cantaba también, o sea, fue tan bonito. Ha habido tanta gente que ha ido y que los niños lo han entrevistado, un mago, un músico, un actor, procuro lo menos posible gente que tenga que ver con la política, porque los niños y la política no se deben de mezclar. Si algo me gusta a mí de mi trabajo es que la verdad es que con los niños puedes hablar tan honestamente, tan derecho, Ahora, por otro lado, hay muchas personas que piensan, ay, es niño, tengo que hablar así, decir amiguitos, como si fueran tontos, y no. A los niños les hay que hablarles como te estoy hablando ahorita a ti, como yo hablo, y en el común y corriente, no fingir, no me voy a vestir con todo respeto, no me voy a vestir de Tatiana, ni me voy a poner, o sea, uno, lo más honesto posible, y hemos logrado que al principio del programa tiene una estructura, el programa ya se escuchan cuentos, después los niños también leen cuentos al aire, a veces decimos, ronda de poesías, y llevamos poesías y cada uno dice una, o dice, ¿qué me hizo sentir esto cuando lo leí? Que es impensable que en la radio comercial ocurra esto, o que los niños puedan hablar de los municipios. Hemos también ido a hacer programas en vivo a Mazatlán, a la ciudad de Los Mochis, a Mocorito, a los pueblos mágicos. Entonces hemos itinerado con el programa también en el carnaval de Mazatlán, dentro de lo que pues una estación no comercial y pública, pues que no tiene muchos recursos, sin gran publicidad. Hemos hecho un nicho en la radio, hemos hecho un espacio donde los niños pueden hablar, donde los niños pueden decir, a veces hablamos de la muerte, y va un tanatólogo, ¿no? Órale, también de eso puede hablar los niños, ¿no? Y leemos cuentos que tengan que ver con esto, o con el maltrato que sufren. Hemos hablado de temas fuertes también. O sea, es cuestión de que a los niños se les hable como se les debe de hablar, derecho, y no dudando de su capacidad ni de su inteligencia, porque el que crea que a los niños hay que hablarles así, fingido, y hacer voces y eso, ni siquiera a los más pequeños, ¿no? Claro. Entonces ha sido una experiencia muy linda. Le recordamos a quienes nos sintonizan que este es el programa en curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. En esta oportunidad estamos platicando con la maestra Georgina Martínez, quien tiene una amplísima trayectoria en la producción de contenidos mediáticos para niños, especialmente en radio y en medios impresos. Verdaderamente impresionante su currículum, su labor también de bastantes años, que ya pues ha cosechado frutos. Verdaderamente se reconoce su trabajo. Muchos pequeños que hoy son adultos formaron o se formaron, por decirlo de una manera más precisa, en buena medida, no solo con la educación que recibieron en el sistema educativo, con la que recibieron en sus hogares, sino también escuchando medios de comunicación o leyendo medios de comunicación, de los cuales en buena cantidad pues muchos los produjo la maestra Georgina Martínez. Así es que aquí en curso en esta ocasión la tenemos de invitada y es un verdadero placer que nos acompañe. Vamos a seguir escuchándola sin más. Maestra, ¿cuál ha sido la respuesta de los niños como lectores en el caso de la publicación que usted ya mencionó y explicó, y como escuchas de programas, porque no es uno, son varios las producciones que usted está realizando? Vamos a platicar de ellas más adelante. ¿Cuál ha sido la respuesta de los niños, de ese público infantil que quizá no sabía expresarlo, pero estaba olvidado, y de repente hoy encuentra espacios donde puede explayar su creatividad al escribir, donde puede poner su voz para decir lo que piensa, pero que también puede escuchar a otros niños, puede leer a otros niños, porque es interesante esa interacción entre pequeños que de repente no se da en muchos espacios? ¿Cuál ha sido, en su experiencia como creadora de estos contenidos mediáticos, la reacción de los niños al escuchar a otros niños, al leer a otros niños? ¿Cuál ha sido? Ha sido muy interesante ver cómo ellos, cuando leen un cuento en vivo,
híjoles, se ponen tan contentos y luego se sienten identificados, porque algo que tiene la literatura es que cuando tú estás leyendo algo, dices, eso me está pasando a mí, o algo así me ha pasado, o yo he sentido eso. Hay una identificación, se sienten contentos, orgullosos. Yo he sido la que ha aprendido más y me he sorprendido más, y de repente pasan cosas que tú dices, ay, no, pues son niños, y te da risa, que a lo mejor pues no deberían de ocurrir así si hablamos formalmente, ¿no? Como que de repente dicen algo muy fantasioso, pero esa es la magia. Y que yo creo que hemos sembrado ahí poco a poquito. Ojalá que más gente conociera el programa. Siempre hay llamadas, siempre nos piden cosas, decimos una adivinanza y luego la contestan. Ese juego de estoy aquí, oigan, también yo valgo, ¿no? Los niños que van cuando ganan algún premio o algo y van a la radio y los entrevistamos. Y ha sido una respuesta positiva en donde denota que hay niños que tienen esta sed de narrar lo que sienten, de tener un espacio, y que pues lamentablemente uno va a veces a las escuelas dejando a sus hijos y escuchas que a los niños los van a ir dejando con música que no es apropiada, o que yo en mi programa he buscado música latino de Colombia, México, pero todo es de niños, o por lo menos que tengan contenidos positivos o contenidos que no tengan que ver con cosas que no están de acuerdo a la edad de los niños. ¿Por qué hacerlos como madurar a fuerzas? ¿Por qué ponerles un corrido que no es correspondiente a su edad? ¿O qué le estás metiendo a un niño en la cabeza? Si un niño tú le lees en las noches, o sea, por muchos dicen, ¿por qué mi hijo no lee? ¿O por qué? Porque en primer lugar la lectura no debe de ser, hablando de eso, que también me dedico a promover lecturas en bibliotecas públicas de aquí de Culiacán, que leo cuentos, y todo está encaminado de todos los flancos, ¿no? He dado talleres también, todo enfocado, es porque es cómo le presenta la lectura al niño. Si dice, tienes que leer 20 minutos diarios, es una imposición, es obligación, y todo lo que vuelve obligación ni a los adultos ni a los niños nos gusta. Pero si tú como padre lees en voz alta, de manera con pasión, interesante, con ganas de verdad de tener un encuentro con tu hijo y la lectura, el niño poco a poco va adquiriendo ese hábito, como cepillarse los dientes. Bueno, tal vez sea muy burda la comparación, pero a veces llegamos cansados como padres, y hablo por todos los que nos están escuchando, pero llegar y tú, a ver, bueno, pues aunque sea un día a la semana o dos, vamos leyendo y yo te leo, y a ver, tú sigues así. Y el niño solito. El chiste es encontrar ese libro con que tú vas a conectar, y a partir de ahí es algo que poco a poco vas a seguir haciendo. Yo tampoco soy la experta, pero como mamá, como tallerista, lo que me ha funcionado a mí es que no obligues a un niño a leer, léele bien en voz alta, y aunque los clásicos son maravillosos, La Caperucita, Pinocho, todo eso con lo que educaron a los niños de los siglos pasados, los niños de ahora también necesitan escuchar historias que tengan que ver con realidades, con lo que les está pasando, y hay una literatura contemporánea que les habla a los niños de la realidad, que no tiene por qué ser brusca o fea. No decimos, ay, al niño no hay que hablarle de violencia sexual o de bullying, o ay, no, porque se van a asustar, tapen los oídos al niño. No, hay que hablarle de lo que está pasando, plantearle la realidad, y que él sienta a través de esa literatura que conecta. ¿Por qué tienen tan de moda todos estos libros los adolescentes de que tienen que ver con los mundos imaginarios paralelos y que se meten a los juegos y eso, ¿no? O se abstraen en cosas como Harry Potter y esos son mundos. Entonces, hay que ver con qué conecta el niño de casa que tienen, tu sobrino, tu alumno, y a partir de ahí seguir ese camino. Lo que uno siembra en un niño, en un joven, es lo que va a edificarle todo el resto de su vida. Se oye trillado quizás, pero ¿de qué estamos llenando en nuestra sociedad actualmente a los niños? ¿De narcocorridos? ¿De música sexualizada totalmente? ¿O música que pone a la mujer como un objeto? Y no soy feminista para nada, soy más bien creo en la equidad. Entonces es muy importante por eso la lectura, lo que les damos, ese momento en que podemos compartir con los niños y los jóvenes el momento de lectura, que posteriormente pues les va a servir. ¿Para qué?
para conectarse, para ir más allá, para analizar, para leer mejor hasta los problemas de matemáticas. Si sabe leer bien a alguien, va a poder, por lo menos entender qué más o menos debo de hacer para resolver. La lectura de manera práctica, pero la lectura también del espíritu, que esa es la que debemos de abonar más. Maestra, hace un rato yo mencionaba que usted pues tiene varias producciones que están ya al aire en la radio, y que sería interesante que el público que nos escucha, tanto padres como niños, que ojalá haya muchos niños sintonizando en este momento, pues supieran dónde se pueden escuchar, porque pues hace falta difusión. Muchas veces las radios culturales no tienen, desafortunadamente, el impacto que quisiéramos que tuvieran en el público en general, y hay que difundir los espacios de las radios, independientemente de que sea esta una y se transmitan por otra. Eso no tiene nada que ver. A final de cuentas, la intención de una radio cultural, cualquiera que sea sus siglas y la organización que las sustenta, pues van destinadas a acrecentar el valor cultural de lo que nos rodea, de nuestra historia, de nuestros contextos, para que la sociedad mejore. Platíquenos dónde está usted y cuáles son las producciones. Tengo 13 años en Radio Sinaloa. Radio Sinaloa se escucha 94.5 en Culiacán, 93.9 en Mazatlán, 92.5 en Los Mochis. Es una radio gubernamental. Desde que inició la radio, en octubre inició, y yo en diciembre ya estaba con el programa infantil. Es de los programas más viejos. Sábados de 9 a 12, 3 horas, tranca palanca, es un concepto donde hay niños, ¿no? Los domingos de 9 a 10 de la mañana es un programa grabado, se llama La Voz del Caracol, tiene 4 segmentos. Un segmento se trata de la abuela de la tierra, que han grandes mujeres como la maestra Alicia Montaño, Irma Garmendia, El Cicota, hacen el papel de una abuela que comparte historias y momentos con los nietos. El segundo segmento se trata de música, y hablamos de música desde cuestiones sinaloenses como José Ángel Espinosa Ferrosquilla con su música, Bach, o sea, de todo tipo de música clásica hasta música popular o música que tiene que ver con el tema de verano, o sea, la música como pretexto, ¿no? Tenemos otro segmento que se llama Palabras con Valor, que a partir de una palabra todo lo que puede desencadenar, eso sirve para tener más palabras en nuestro lenguaje, pero también saber sus significados, y algunas palabras son valores. Por ejemplo, podemos hablar de la libertad, pero también podemos hablar de la luna, y a partir de la luna todos los dichos que hay acerca de eso, etcétera, ¿no? Y la última que tenemos, Sinaloa Lloreme para niños, donde el maestro Gabriel Uriarte pues está hablando sobre las tradiciones que tienen que ver con la etnia indígena que habita al norte de nuestro estado, y ahí el maestro les va diciendo qué significa los sones, los instrumentos, etcétera. Y esa también se combina con Salvando el Planeta, que es una sección, ambas se pueden modificar, va una u otra pues sobre los cuidados que tenemos que tener con el medio ambiente. Está medio loco el asunto, pero siempre empiezo y digo que es un caracol que se pone uno en el oído mágico, escondido en una playa secreta de Sinaloa, y que de ahí fluyen muchas voces que luego se dan, ¿no? Es un juego que tenemos ahí con los niños, y pues es lo que llevamos ahorita. Hay otro programa que es para adultos, pero pues ahorita estamos hablando de niños, que es a los que más me gusta llegar. Y tenemos un programa en el Ayuntamiento de Culiacán, que no es programa de radio, sino que en las bibliotecas públicas que tiene Culiacán, vamos y les leemos o les narramos leyendas o cuentos a los niños de la ciudad de Culiacán, que es hasta ahorita de todos los flancos. También los ponemos a escribir también lo que estamos haciendo, y que nos llena de verdad el espíritu y nos da mucho ánimo, y ojalá pudiéramos hacer y llegar a más niños, que eso es como un gran sueño. Maestra, por último, nos queda muy poco tiempo desafortunadamente. Alas de Papel, esta publicación que tiene ya mucho tiempo y que sé que muchos niños siguen y que bueno, cuenta con participación de niños expresamente contando historias, contando visiones, contando perspectivas propias de su edad. ¿Dónde se puede conseguir? Para los que no la conocen, ¿dónde pueden acercarse para conseguir los ejemplares que ya están publicados, los que haya, y los que vengan, que esperemos sean muchísimos más? Sí, ya vamos a estar precisamente en una feria nacional infantil y juvenil del libro. Sinaloa es el estado que, ya les estoy dando una primicia, Sinaloa es el estado invitado, y vamos a estar allá presentándolo.
y vamos a hacer talleres allá para que conozcan un poco más de Sinaloa, al estilo que lo hacemos con los niños de aquí, lo vamos a hacer con los niños que asistan a esta feria. Bueno, este periódico se consigue en la Oficina de Actividades Artísticas del ISIC. Ahí pueden, ahí está, es gratuito, y en algunas bibliotecas públicas de todo el estado, pues ahí también en el Museo de Arte de Mazatlán, en la EVA, que es la Escuela Vocacional de las Artes en Los Mochis, y se ha ido repartiendo, se hacen 5,000 ejemplares cada 2 meses, y pues ahí vamos, y a veces donde menos lo espero me encuentro las de papel y digo, qué bueno, está volando poderosamente a pesar de que sus alas son de papel. Qué bueno. Maestra, pues ha sido un verdadero gusto platicar con usted. Creo que nos quedó corto el tiempo. Habría que platicar muchas horas y horas acerca de este tema, de sus experiencias y sobre todo de lo que usted ha podido percibir de los niños y de la cantidad inmensa de historias que debe tener registradas tanto en lo publicado como en lo que se ha emitido a través de las ondas hertzianas en los programas de radio, y las cosas que habrá escuchado que no han salido todavía, pero que están ahí en su recuerdo. Creo que esto nos da pie para pues dejar la puerta abierta para en un futuro no muy lejano volverle a invitar para seguir platicando de este tema y sobre todo pues los entresijos de todas estas producciones mediáticas que usted hace destinadas a los niños, que ojalá haya más gente que tome su ejemplo y lleve a cabo este tipo de proyectos, y que haya medios de comunicación que también abran sus espacios y sus tiempos para que esto ocurra. Claro. No sé si tenga algo más que agregar antes No, de tengo despedirnos. entendido que en la ciudad de Los Mochis y Guasave se están haciendo esfuerzos también, entonces no soy la única en esto, sin embargo, pues qué bueno que se sumen más y más y más personas a hacer, y es un placer haber estado aquí, y pues ojalá que nos puedan escuchar. Muchísimas gracias, maestra Georgina Martínez. Estamos a punto de terminar este programa. Les recuerdo que este es el programa en curso, el programa del Colegio de Sinaloa. Y el día de hoy hemos escuchado una entrevista con la maestra Georgina Martínez, que ha dedicado buena parte de su vida laboral a producir contenidos mediáticos para niños. Una labor encomiable que verdaderamente es digna de respeto y admiración, porque son muy pocos los que dedican su tiempo a crear contenidos mediáticos para pequeñines, y la maestra Georgina Martínez lo hace, y lo hace además muy bien en la radio y por supuesto también en versiones impresas que verdaderamente valen la pena que sus hijos conozcan y que usted también los aborde tanto en la lectura como en la escucha de los programas de radio que la maestra Martínez ya ha mencionado. Nos vamos a despedir, lo queremos agradecer su atención, invitándolo para que siga en compañía de esta emisora y también invitándolo para que forme parte de las diversas actividades de nuestra institución. Para obtener información de horarios y días precisos de las actividades del Colegio de Sinaloa, puede acudir en la ciudad de Culiacán a la calle Antonio Rosales 435 Poniente, código postal 80,000, o llamar a los teléfonos de la capital del estado sinaloense 716-1050 y 716-1046, ambos con LADA 667. Desde cualquier punto puede obtener información, se envía un correo electrónico solicitándola a coldecin@yahoo.com.mx o también tecleando en la red www.elcolegiodesinaloa.gov.mx y entra así a nuestra página para conocer las diversas actividades de nuestra institución. Puede volver a escuchar esta emisión y muchas como esta si usted lo desea, entrando a YouTube y tecleando en su buscador El Colegio de Sinaloa para así obtener un amplísimo menú de conferencias y programas como el que acaba de escuchar para que usted disponga de ellos cuando así lo desee. Yo me despido, soy Gerardo Osorno y esto fue una emisión más de En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Este fue En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. La próxima semana, usted tiene una cita a la misma hora en esta misma estación con En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa.